Ingenieros, bienvenidos a nuestra segunda clase de resistencia de materiales. En esta clase vamos a ver los esfuerzos. Para empezar vamos a decir que hay dos tipos de esfuerzos principales, los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Ahora vamos a empezar definiendo qué es un esfuerzo. Un esfuerzo nada más es una fuerza sobre un área de influencia. Entonces, ¿qué describe un esfuerzo? Un esfuerzo, imagínense acá un elemento, describe la intensidad de una fuerza o de varias fuerzas sobre un área de influencia. Entonces, supongamos que tenemos este elemento y lo partimos en cualquier punto. Inicialmente tenemos dos fuerzas o n fuerzas, no importa, y se nos genera una fuerza resultante debido a todas las fuerzas externas y un momento resultante. ¿Listo? Entonces estas dos son fuerzas externas, estas dos son fuerzas resultantes debidas a estas dos fuerzas o n fuerzas, no importan las que haya. Entonces, si de este elemento sacamos un diferencial de área o de volumen, tenemos lo siguiente. Tenemos que, sacando este cuadrito para acá, tenemos que en este plano de arriba tenemos una fuerza normal, una para acá. En este plano acá pasa lo mismo, tenemos las tres reacciones, y eso pasa en todas las caras de ese cubículo. Entonces, ¿qué pasa con esto? De acá podemos tener los dos tipos de esfuerzos, porque este cubículo ya se puede analizar dependiendo el plano que ustedes deseen analizar o el plano que se desea analizar. Entonces, si suponemos este plano de acá arriba, vamos a coger solamente este plano de arriba, tenemos lo siguiente. Tenemos esto. Tenemos acá una fuerza resultante, tenemos acá otra y tenemos acá otra. Supongamos que esto es dirección X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, notemos algo muy importante acá, que este es el plano, digámoslo así, XZ, y esta fuerza sale del plano. Hay dos fuerzas en el plano y hay una que sale del plano. Eso es lo que se considera como esta me genera un esfuerzo normal y estas dos me generan un esfuerzo cortante. Y esta me genera otro cortante. ¿Por qué? Porque esta fuerza sale, o supongamos que digamos que va hacia abajo, también puede ser, o sea, puede salir independiente si va hacia arriba o negativa, pero sale del plano, nos genera un esfuerzo normal. Recordemos que la normal en una fuerza es la fuerza perpendicular al plano, y estas dos fuerzas que están sobre el plano me generan un cortante tanto en X como en Z. Ahora bien, siguiendo con los dos diferenciales de área o de volumen que teníamos, podemos ya tener en cuenta qué es, o podemos saber qué es un esfuerzo normal y qué es un esfuerzo cortante. El esfuerzo normal lo vamos a llamar sigma y el esfuerzo cortante como tau. Entonces, acá tenemos dos posibles esfuerzos. Uno es un esfuerzo a tracción y otro es un esfuerzo a compresión. ¿En qué los diferencia? En que uno, digámoslo así, sale del plano y el otro lo está intentando, digámoslo así, empujar. Son dos tipos de esfuerzos. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? ¿Cómo lo podemos determinar? Si tenemos este diferencial de área, eso es un diferencial de área, tenemos que el límite cuando esa área tiende a cero es si el diferencial de la fuerza en esa dirección, o sea, la fuerza en Y en este caso, teniendo en cuenta esta configuración de direcciones, nos damos cuenta que estamos analizando esta área. Entonces tenemos que la fuerza que sale será el esfuerzo normal. Recordemos nuevamente que la normal de un plano es la perpendicular de ese plano. Entonces tenemos un diferencial de fuerza por el diferencial de área, nos da el esfuerzo normal de ese plano.
pero de acá, esa sería esta fuerza, pero también se nos generan estas fuerzas, que serían estas dos, en X y en Z. Pero miren, vemos que estas están en ese plano. ¿En qué plano? Están en el plano Z, perdón, en el plano Y, ¿cierto? Entonces, acá se nos generan también dos tipos de esfuerzos cortantes. Uno que nos genera la fuerza, la reacción interna en X y la otra en Z. Entonces lo vamos a llamar tau YX. ¿Por qué tau YX? ¿O cómo se interpreta esto? La primera letra es la orientación. ¿Listo? Es la orientación del plano. Entonces vemos que este plano está orientado en el plano Y. ¿Listo? Entonces acá sería Y. Y X es la dirección de la fuerza. ¿Listo? Entonces tau YX sería el límite cuando ese diferencial tiende a cero de la fuerza en X sobre ese diferencial de área. Y el otro sería, estamos en el mismo plano, sería la orientación Y, pero la fuerza en Z. Entonces sería el diferencial de fuerza en Z sobre el diferencial de área. Si lo hacemos para esta área, para este costadito, entonces este sería, primero se pone la orientación del plano. Vemos que este plano está orientado en dirección X, entonces sería X. ¿Cuáles serían las cortantes? Sería esta y esta. Entonces habría diferencial en Y un tau X Z. ¿Listo? Entonces eso varía dependiendo la dirección. Ya determinamos que el esfuerzo en un diferencial de área sería el diferencial de esa fuerza sobre el diferencial de esa área. Pero entonces, ¿cómo tenemos el esfuerzo en toda el área del elemento? Eso se determina como un esfuerzo promedio. ¿Cómo se hace? Entonces, nosotros ya hemos determinado que esto es esto. Supongamos que esto es un cilindro o cualquier elemento. Lo voy a hacer, hagamos de cuenta para el ejemplo, un cilindro. Entonces, nosotros tenemos que de ese cilindro tenemos una franja de análisis. Acá necesitamos determinar el esfuerzo. Entonces, ya sabemos que un delta de área y un delta de fuerza nos da el esfuerzo de acá. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso sería hacer este diferencial más el diferencial de acá al ladito más el diferencial es sumando todos los diferenciales. ¿Cómo se hace eso? Entonces, con una integral, haciendo una integral. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Entonces tenemos que la integral del esfuerzo por el diferencial de área es igual al diferencial de fuerza. ¿De dónde a dónde? De todo el área. Recordemos que esto también tiene profundidad, entonces de todo el área. De acá tenemos que, resolviendo esto, tenemos que el esfuerzo por el área es igual a la fuerza. Y acá podemos despejar y decir que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Ya es el esfuerzo promedio. Entonces sería la carga exterior sobre todo el área. Recordemos que esto es un cilindro, ¿cierto? Esto sería un cilindro, sería sobre esta área, o un cuadrado, lo que sea. Entonces sería la fuerza sobre el área nos da el esfuerzo. Ahora, para terminar esta parte de la clase, vamos a ver las unidades. Entonces, esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza puede ser toneladas, kilogramos, fuerza pues, kilonewton, sobre metro cuadrado, centímetro cuadrado, pulgada cuadrada. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que el esfuerzo es una fuerza, o sea, yo siempre la genero como tonelada metro cuadrado, independiente pues, pero siempre es una fuerza sobre una unidad de área.
Listo, eso es muy importante. Ahora, vamos a hacer una serie de ejemplos, tanto de esfuerzos normales como de esfuerzos cortantes. El primer ejemplo que vamos a solucionar para determinar los esfuerzos va a ser un ejemplo típico para esfuerzos normales. ¿Qué nos dice? Una masa de 100 kilogramos cuelga de dos cables que están pegados a unos ganchos y nos piden determinar el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 si se sabe que los diámetros de esos cables son de 10 milímetros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces 100 kilogramos, nos dan el ángulo acá en grados y acá en longitudes. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Primero, hay que recordar que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza la tenemos, no sabemos la fuerza en los cables, entonces tenemos ahí la duda. Y el área, sí tenemos el área, porque el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta? Determinar las cargas en los cables. ¿Cómo se hace? Entonces, muy fácil. Vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre de este punto. Acá tenemos 100 kilogramos por 9.8 para que esto nos dé en newton. O sea, kilogramos por la gravedad para que nos dé en newton. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 180, ¿cierto? Para no equivocarnos. 9.8. ¿Qué? Entonces, newton. Y acá tenemos la fuerza. Acá lo llaman sigma 1 y sigma 2. Entonces, yo voy a llamar este elemento 1 y este 2. Entonces, fuerza 2, fuerza 1. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, acá, sumatoria de fuerzas en X igual 0, tenemos que hacia acá tenemos la fuerza 2 por 4 sobre 5 menos la fuerza 1 coseno de 60. Y eso es igual a 0, no tenemos más fuerzas. Ahora, si hago sumatoria de fuerzas en Y igual 0, tenemos la fuerza 2 por 3 sobre 5 más la fuerza 1 seno de 60. Y, perdón, faltan estas, menos 980 newton, y eso sí es igual a 0. ¿Qué resta? Pues resolver ese sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces esto nos da que la fuerza 2 es 493.5 newton y la segunda es 789.7 newton. Listo, estaba verificando estos valores, son correctos. Entonces ya tenemos las fuerzas, ya con eso podemos determinar los esfuerzos. Entonces el esfuerzo promedio del cable 1 sería 789.7 newton sobre pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 10 newton sobre milímetro cuadrado. Esto es igual a 10 megapascales. Y para el cable 2 tenemos 493.5 newton sobre pi cuartos del diámetro al cuadrado. Nos da 6.3
megapascales. Estos dos serían los esfuerzos normales, es decir, si cogemos este cable y lo partimos, acá tenemos que sobre esta área de influencia del cable hay un esfuerzo equivalente a 10 megapascales para este de 10 y para este de 6.3. Ahora vamos a resolver un ejercicio típico pero de esfuerzos cortantes. El segundo ejemplo que vamos a resolver es esta viga. Es una viga que está conectada acá por medio de un pasador y otro pasador, pero noten que esto que está en azul es como una vista en planta, viéndolo de acá arriba. Esto es como una vista lateral de la viga. Entonces, si lo vemos como desde acá arriba, vemos que esta platina que está acá es esta, pero detrás de esta hay otra platina y por ahí pasa un perno. En cambio, de este lado está la viga y es solamente lo conecta una platina. O sea, acá solamente una platina detrás de ella. Entonces noten que acá hay dos platinas como si estuvieran ensanduchando la viga, en cambio de este lado solamente hay un perno y una platina en la parte de atrás. ¿Listo? Lo voy a hacer así porque es muy importante saber cuánta área hay de cortante. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Primero se resuelve la estática y después se resuelve pues, el esfuerzo como tal. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque recordemos que el esfuerzo es igual al cortante o la fuerza sobre el área. Bueno, otra cosa que se me olvidó decirle, estos pasadores tienen un diámetro de 5 milímetros. Estos pasadores que nos piden determinar cuál es el esfuerzo cortante en estos pasadores. Entonces, ¿qué hay que determinar? Las fuerzas sobre esos pasadores. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esto. Tenemos acá, se nos genera una fuerza en este sentido, otra fuerza en este sentido que la voy a llamar fuerza Y, esta es la fuerza X, y acá se nos genera una tensión. Acá tenemos la fuerza de 100 newton y esto está a 3 metros y esto está a 6 metros. Listo, esto es el diagrama de cuerpo libre de esto. Entonces, ¿cómo se soluciona? Vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sumatoria de momentos en ese punto igual a 0 tenemos menos 100 newton de la carga exterior por 3 metros. Y la tensión, la componente vertical, nos da que más la tensión por la componente vertical sería la tensión por 4/5 por 9 metros, que es la palanca o la distancia por 9 metros. Esto es igual a 0. Listo. De acá ya puedo despejar la tensión. Esa tensión ya la puedo encontrar. Entonces esta tensión nos da de 41.6 newton. Listo. Ya determinamos la tensión en este cable. Entonces, ya con eso podemos determinar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Cómo? Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, tengo que la componente horizontal de esta sería la tensión, que ya sé que es 41.6. 41.6 ¿por cuánto? Por 3/5, por 3/5, ¿cierto? Más la reacción en X, y eso es igual a 0. Entonces, de acá despejo y tengo que la fuerza en X es igual a 24.96 newton.
pero noten que daría negativo, o sea que esta fuerza va hacia allá, o sea que yo voy a decir que esa fuerza es a la izquierda con esta intensidad. Y la sumatoria de fuerzas en Y, igual 0, tengo que la tensión 41.6 newton por 4/5 menos 100 newton más la reacción en Y es igual a 0. Y acá encuentro que la reacción en Y es igual a 66.72 newton. Entonces ya con eso tenemos todas las fuerzas. Entonces, recordemos que en este punto vamos a encontrar el esfuerzo acá. Acá ya está, el pasador tiene dos fijaciones. Entonces, eso sería como algo así. Tenemos acá el perno. Acá está el elemento. Y por acá estaría como el perno. Entonces, nótense que cuando esto se quiere, esta es la viga. Entonces, esto es como una especie pues, de 3D. Entonces, noten que cuando esto quiera venir para acá, se me va a generar un cortante acá y otro cortante acá. ¿Por qué? Porque estas dos tienen, este perno está fijo por dos arandelas, por esta y esta. Entonces acá hay dos cortantes o dos áreas que tiene que cortar. Eso tiene que ser muy claro, lo voy a repetir porque lo tienen que tener muy presente. Si nos dicen que ya está fijado en dos partes o en tres partes más que sea, tienen que tener en cuenta eso. Si esto se va a venir para acá es porque acá y acá se va a cortar. Entonces tienen que cortar cuántas veces van a cortar el perno. Entonces el perno lo cortan una vez acá y otra vez acá. Entonces serían dos veces que lo tienen que cortar. O sea, dos áreas que tienen que cortar. ¿Listo? Entonces, aclarado eso, en este punto tenemos que el cortante en el perno es igual al cortante sobre dos veces el área. Vuelvo y digo, dos veces el área porque son dos veces que tiene que cortar el perno. O sea, el perno se corta acá y acá, entonces son dos áreas. ¿Cuál es esta cortante? Sería la suma de estas dos, la reacción de estas dos. Esta me genera una reacción. Entonces, ¿cuál es esa reacción? La raíz cuadrada de la reacción en x al cuadrado más la reacción de y al cuadrado sobre dos veces el área. Entonces, esto nos da, esta de Rx es esta y esta es esta. Entonces, la resultante de estas dos fuerzas sería 71.23 newton. ¿Por qué? Porque es la resultante de estas dos fuerzas, la resultante de lo que está actuando en el perno. Dos veces el área serían 2 por, y esto, los pernos nos dicen que es un diámetro de 5 milímetros, entre 2 veces pi cuartos por 5 milímetros al cuadrado. Entonces, ese primer cortante nos da 1.81 megapascales o newton sobre milímetro cuadrado, pues que es lo mismo. Listo. En cambio acá simplemente tenemos la viga y un pasador. Acá solamente está fijo, entonces ¿dónde lo corta? Solamente en una. Entonces ahí sería solamente un área. Lo podemos ver acá. Recordemos que esto es la vista en planta. Aquí habían dos partes donde lo corta, acá solamente es en uno. Entonces, ese cortante 2 vendría siendo esta reacción que ya habíamos dicho que era de 41.6 sobre pi cuartos
del diámetro al cuadrado. Eso nos da 2.11 megapascales. Entonces ya encontramos los dos esfuerzos. Que hay que recalcar de este ejercicio y porque es típico y me gusta hacerlo iniciando, porque acá tenemos dos cortantes y acá tenemos uno. Eso depende de cómo esté fijo o qué se determina cortar. Si por ejemplo ustedes quieren determinar el cortante acá, entonces, y nos dicen que esa viga es cuadrada, un ejemplo, entonces noten que el cortante está cortando la viga, sería una sola área. ¿Cuál área? El área transversal que está cortando, ¿cierto? Pero acá nos pedían los cortantes en los pernos. Y nos decían que acá tenía doble fijación y acá una fijación. Entonces por eso acá va por dos veces el área, pero acá va solamente una vez el área. Con eso terminamos la clase de hoy. En nuestra próxima clase vamos a seguir resolviendo ejercicios, vamos a resolver otro ejercicio de esfuerzos normales y otro ejercicio de esfuerzos cortantes. Una vez acabado esto, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el de deformaciones unitarias. Muchas gracias.